Muy bien, muy buenas tardes a todos. Hoy quiero invitarlos a que consideren cómo en el Evangelio de Juan, que es básicamente la primera parte del capítulo 1 al 11, se le llama el libro de las señales, porque el Señor Jesús realiza una serie de señales que incluso desde el primer capítulo y el segundo se va dando a entender que son para manifestar la gloria de Dios, y se refieren a Jesús, quien es Dios, mostrar que Él es Dios. En ese sentido, cuando uno se pone a contar las señales, porque cuando ocurre la primera, que es en las bodas de Canaán, donde el Señor transforma de agua a vino, dice esta fue la primera señal, y después había el hijo de un oficial y el Señor lo sanó y el evangelista dice, esta es la segunda señal para invitarnos a contar, para invitarnos a ver cómo el Evangelio nos va dando una serie de señales. Y en general, yo les comento que hay un mini debate en cuántas señales son, porque cuando uno cuenta el Evangelio 1 al 11, algunos cuentan 6, algunos cuentan 7. Algunos cuentan 6 señales porque no cuentan el caminar sobre las aguas como una señal, ya que igual el evangelista la toma a la rápida, no tiene un desenlace claro, no hay un enlace claro con los yo soy, por ejemplo, y claro, es un tema válido, es un tema súper válido, pero igual no deja de ser una señal, no deja de ser un milagro, no deja de ser un tema, pero ojo, si contáramos hasta 6 en milagros, hasta el capítulo 11, y es un tema válido, y si esa es tu opinión, muy bien, entonces el evangelista te invitaría a considerar, ¿y por qué serían 6 si dentro de todo el evangelio se resalta el número 7, resaltan 7 yo soy, se resaltan altos temas? Es porque queda un milagro dentro del evangelio de Juan que todavía no se ve. Un milagro que es el milagro, un milagro que es el milagro más repetido en los evangelios, un milagro que es el milagro más repetido en las cartas de Pablo, lo más recordado en las epístolas, lo más utilizado en la historia de la iglesia. Vamos a ver el milagro que funda la fe cristiana, el milagro que si se quita de los evangelios, Pablo diría, si esto no ocurrió, vana es nuestra fe, en vano esperamos, no sirve de nada, hagamos lo que queramos. Vamos a ver en Juan, en el capítulo 20, acerca de la resurrección del Señor. Y este es un milagro precioso donde se ven la gloria de nuestro Señor desplegada. En este milagro, que es único, ya que todos los otros milagros en general tienen de beneficiario una persona o un grupo de personas, y en base a esos beneficiarios, la fama o la conciencia de que el Señor Jesús es Dios se va expandiendo a través de la tierra. Pero en este milagro, uno es el beneficiario al ser resucitado por su mismo poder, pero todos podemos ser partícipes de sus beneficios totales. Todos podemos ser, hasta el día de hoy, partícipes de su gloria. Ya no existe el cambio de agua en vino, ya no se pueden comer los panes que multiplicó, ni se puede esperar que uno vaya con él de manera cercana en la carne y pedirle que sane a una persona o resucite, como en los evangelios, pero lo que sí se puede es ser partícipe de este milagro para siempre, de manera clara y hoy. Y en ese sentido, todos los otros milagros y las señales apuntan a esto, a este momento cúlmine. Así que yo los invito a que leamos el Evangelio de Juan y vamos a ver cómo el Señor, al resucitar, se manifiesta a tres grupos: a una mujer, a los discípulos y a un discípulo. Cómo se manifiesta a una mujer en base a su añoranza, cómo se manifiesta a los discípulos en base a su lejanía, y cómo se manifiesta a un único discípulo en base a su rebeldía. Y esto es lo que dice el Evangelio de Juan, y es glorioso. Así dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 20, versículo 11.
Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano. Le dijo al Señor: si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta es la primera manifestación que el Evangelio explica de manera explícita. Luego de los eventos de la crucifixión del Señor, debes saber que el Señor Jesús fue crucificado totalmente inocente, y en aquella cruz Él pagó por tus pecados. Pero el Evangelio no termina ahí. Él no solo vino a este mundo conforme a las Escrituras, y padeció y fue sepultado conforme a las Escrituras, Él también resucitó conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, que Él vino, murió y resucitó para salvarte, para hacerte hijo de Dios. Pero veamos el énfasis en este último punto. Es precioso cómo María, bueno, hay hartas María, esta es María Magdalena al parecer, y ella va muy de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, dice el versículo 1, y el evangelista siempre hace eso, cuando se habla de la oscuridad, trata de hacer un énfasis en lo malo, las tinieblas del mundo. Por ejemplo, en el capítulo 3 había uno llamado Nicodemo que no creía en Jesús, que va a Jesús a hablar con él de noche, para enfatizar que él estaba en tinieblas y necesitaba creer. Judas, cuando le traicionó, dice que se fue del lugar donde estaban los discípulos de noche, para enfatizar que él, siendo de las tinieblas, volvía a las tinieblas y se alejaba de la luz. Pero acá tenemos otro tipo de tinieblas, porque siendo muy de mañana, aún estando tinieblas, sabemos que estas son las únicas tinieblas en el Evangelio de Juan que están a punto de ser quitadas. Quizá la noche reina ahora, pero está a punto del amanecer más glorioso en la historia que han habido, explotar dentro de toda la historia de la creación y cambiar el rumbo del mundo para siempre. María está llorando y ve dentro y hay dos ángeles. El énfasis no es tanto en que hay ángeles, ni el énfasis, algunos enfatizan que, bueno, son dos y es interesante que la posición en la que están se parece un poco al arca, como en el Antiguo Testamento, el arca que se le mandó a Moisés construir, ya que habían dos querubines en la parte de arribita, o como en el Jardín del Edén, donde había un ángel que fue puesto en la entrada para evitar que las personas entraran. Puede ser, pero el tema del énfasis, el arca y el querubín que guardaban el huerto, enfatizaban dónde estaban. Y acá está el énfasis, que está al final, donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Ese es el énfasis. Estos no están en cualquier lado, están donde había estado el cuerpo, la presencia, la gloria de Dios. Los ángeles no se ponen en cualquier lado, acá están simbolizando quién estaba en ese lugar, de quién es ese lugar. Y cuando ella ve esto y pregunta y dice que se han llevado a su Señor, se aparece el Señor. Increíble. Tú quizás has esperado mucho por ver al Señor. Y aquí está, presentado en el Evangelio. Murió por ti para perdón de pecados. ¿Qué más manifestación quieres de Él? En el Evangelio hay poder de Dios para salvación, porque Él se manifiesta en expresar, por medio de su palabra que estamos leyendo,
que Él padeció por ti, que Él vino en carne por ti para morir por tus pecados. Esta es la manifestación más grande. Y mira cómo se desarrolló para María. Cuando ella lo ve, le pregunta dónde lo habían llevado el cuerpo. Y el evangelista nos dice, ella no sabía lo que decía porque pensaba que era el hortelano. Qué linda, qué linda palabra. Hortelano es básicamente jardinero. No sé si alguien está familiarizado con esa palabra, pero significa el jardinero o el cuidador del huerto. El énfasis y no quiero que se pongan a pensar en la persona que corta el pasto, que va con su gorrito, con su carrito en las calles, buscando para cortar el pasto. No tiene que ver con eso. En la antigüedad los cuidadores de los huertos trabajaban para los reyes. No era un trabajo menor, era un trabajo increíble. Que ella pensara que esta persona, y no los ángeles, era el cuidador del huerto, era una imagen real. No le está faltando el respeto a grandes rasgos. Todavía no sabe quién es, pero la imagen real está acá. Cuando Adán, el primer hombre, fue puesto en la tierra, fue puesto para cuidar un huerto. Y acá hay uno más grande que Adán, ya que si Adán tenía que cuidar el huerto y labrar la tierra y falló, aquí hay uno que habiendo estado en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches, se levanta de la tierra para glorificar a Dios, que era el trabajo de Adán, para ser hijos de Dios, para llenar la tierra de la imagen y semejanza de Dios. Aquí hay más que el que cuida el huerto. Aquí hay uno que siembra, que cuida y que por su sangre cultiva no un huerto, sino un pueblo salvado. Y esto es lo glorioso. El tiempo verbal de cuando le dice no me toques, no estoy seguro, puede que es probable, es rara la construcción en griego, la verdad, lo más probable es que ella o saltó a sus pies a abrazarlo o a llorar, o no alcanzó. El punto es que su manifestación tenía que ser para que los discípulos y todos pudieran creer. Y ella le manda ir por los discípulos. Ahora, esta es la primera manifestación, y en esta manifestación hay una mujer que lo esperaba y que lo ama. Yo no sé cuál será tu situación y no sé por qué vienes acá. Y si quieres escuchar la palabra porque de verdad quieres tener una relación con Dios, este es el punto. Cree el Evangelio. Nada más. No hay nada más que hacer. Quizá viniste para buscar reglas que obedecer. No, no son reglas. Cree el Evangelio. Quizá vienes acá porque piensas que reparar tu relación con Dios, ya que has hecho algo malo, vidas malas, es muy difícil. No. Cree el Evangelio. Él ya hizo todo. Él ya hizo todo. Él padeció por ti. Y si no lo crees, mira la siguiente aparición que hace. La siguiente a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, noche, ojo, oscuridad, estando en las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieren les son retenidos. La gloria del Señor se manifiesta acá, y lo notable no es que se manifestara a los discípulos, lo notable es que se manifestó a unos discípulos que se habían ido, que estaban en un lugar cerrado durante la noche, lejos. El evangelista enfatiza que los discípulos se habían ido, que lo habían dejado. Y en ese sentido, esto es increíble porque en ese sentido, ellos debieron haberlo buscado a él, pero él los busca a ellos. Ellos lo negaron a él, pero él aún así se mantiene fiel a que son de él. Él oró por ellos, porque suyos eran, y si son de él, él los busca. Yo creo que
en una de esas este tiene que ser una manifestación tremenda de cómo Pablo en una de sus cartas dice, si le negáremos, Él nos negará, pero si le fuéramos infieles, Él permanecerá fiel, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Los que son de Él no le buscan, pero aún así Él se manifiesta en medio de ellos. Y lo más impresionante es que lo que se regocijan en ver es que ven las manos y el costado, así como en la cena. Mis hermanos y yo nos regocijamos de manera tremenda, quizás deberíamos regocijarnos más, en solamente juntarnos a ver un pan y una copa que hablan de sus padecimientos y de su gloria. Y en ese mismo sentido, ellos lo ven. Ellos, esto es lo que ven. La manifestación de su gloriosa persona levantada, el que padeció por nuestros pecados, se pone delante de nosotros y nos trae paz. No merecemos esta paz. Nosotros somos los que lo hemos juzgado y los que nos hemos reído y los que nos hemos alejado, y Él aún así, ¿sabes qué hace? Te busca. Permitir que se siga predicando el Evangelio hoy es parte de su misericordia. Permitir que se siga predicando su palabra es parte de su misericordia. Él es totalmente digno de ser alabado porque no solo porque es Dios, sino porque Él es el que vino al mundo y tomó la cruz y padeció por ti. Si tú dijeras, bueno, pero es que yo no lo conocía y yo no sé quién es, entiendo que existe un Dios, pero yo no sé quién es y yo nunca había tenido una cercanía con Él. No, no, no. Eso tú puedes decirlo de cualquier Dios, de cualquier otra religión, pero de Dios no. De Jesús no. Él es el único que hizo todos y cada uno de los temas del trabajo que nosotros teníamos que hacer para salvarnos. Todos los otros dioses exigen. Este es el único que hace hasta el último detalle y luego nos busca. ¿Te habías dado cuenta de eso? Él nos hace parte de su pueblo y luego vamos creciendo en santidad. ¿Ya? Él inicia la relación, él busca la relación, a los suyos vino. Y a diferencia en el principio del Evangelio donde dice, y los suyos no le recibieron, aquí sí le están recibiendo. ¡Ah! ¡Qué distinto es todo! ¡Qué distinto es todo! Porque si tú escuchas el Evangelio y lo crees, Él te va a recibir porque ya vino a ti, porque ya está hablándote, diciéndote, creen que morí por ti. La última aparición, la última, Tomás, se le llama el que duda. Muchas veces estos versículos la verdad son un poco complicados porque en alguna medida, claro, a uno le gustaría usar estos versículos y te voy a dar un resumen. 8 días después estaban los discípulos y Tomás, y antes de eso Tomás no había estado en esta escena que les acabo de leer, y ellos le dicen, Tomás, vimos al Señor. Y él les dice, si no viere las manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en la llaga, en el lugar de los clavos, no creeré. Y increíblemente Jesús se manifiesta a ellos de nuevo con Tomás. Ahora sí, antes no estaba Tomás, ahora sí. Y ahora está de nuevo y les dice, pasa a vosotros. A Tomás le dice, versículo 27, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. En alguna medida, si has llegado a este punto del Evangelio y quieres aún más pruebas, tengo que decir sí que igual hay un límite. Qué bueno que le pidas más y más y más pruebas a Dios, que te interese el Evangelio, que te interese la palabra, pero ten cuidado a que estás jugando, porque hay un límite. En la segunda parte yo expliqué que el Señor Jesús es digno de ser alabado porque Él hizo todo el trabajo, pero eso igual implica una responsabilidad. Tú estás escuchando un mensaje del cual eres responsable. Tú estás escuchando un mensaje que dice que el Señor, el Salvador del universo, murió por ti. Y eso a mí me parece que es una falta de respeto terrible, que miremos en menos el mensaje y que no vayas a responder al mensaje.
Es verdad, es un mensaje glorioso, pero el mirarlo en menos, el ignorarlo, el rechazarlo, el decir mañana, después, otro momento, cuando entienda más, eso es como tener una bomba que parece que está haciendo tic-tac y ponerte y decir, ah, pero mañana puede que mañana desactivo. No es para tanto, si, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo escuché que el gobierno mandó a pedir una reunión de emergencia en base a un impuesto que hay para las gasolinas. Adivinen por qué. Porque las gasolinas funcionan así. Cuando en el mundo está cara, el gobierno pone un subsidio y así se mantiene relativamente baja. En Estados Unidos está como 4.000, nosotros la tenemos a 1.000 algo. Pero cuando está barata, sí le recaudan y el gobierno dijo, necesitamos una reunión de emergencia porque queda plata suficiente para aguantar que la benzina no suba hasta cierto punto. Y muchos del gobierno le dijeron, ¿hasta cuánto punto? Y ustedes se preguntarán, oh, ¿hasta cuánto tenemos? Y, estimados, eh, si el mecanismo se desactiva, o sea, si se acaba el tiempo que el gobierno acaba de decir, la benzina mañana sube 500 pesos, por decirle algo, si se acabara ahora la plata. Queda plata para una semana. Y ustedes dirán, si ustedes fueran senadores o diputados, dirían, ah, lo conversamos mañana. No, y me parece que tenía que ser resuelto hoy o mañana, porque ya es demasiado. Con esa misma urgencia con la que tú estás parando los ojos y diciendo, ¡Ah! Va a subir el precio, así quiero que le pongas seriedad a tu alma, hombre, o mujer, disculpa. Eh, Asimismo, es el mensaje que pende de un hilo. Si eres pecador y no has recibido a Jesús para perdón de pecados, tienes una cantidad de tiempo limitada y vas a ser llamado a la presencia de Dios. Y ahí lo que menos te van a dar ganas es decir, debía haber trabajado más, debía haber hecho más cosas, debía haber flojeado más, o debía haber estado más pendiente del trabajo, debía haber ganado más dinero. Vas a querer haber creído. Pero Tomás, sorprendentemente, se le muestra toda la misericordia del mundo. Todavía hay misericordia, todavía el mensaje se predica y te digo, cree en el Evangelio. Y lo glorioso es que se le dice a Tomás que ponga el dedo en el costado, pero ojo, el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió, dijo, Señor mío y Dios mío, no tuvo que tocarlo. Al parecer no lo tocó. Fue suficiente que él se manifestara en misericordia. ¿Notaron que eso pasó? Tomás le exige cosas exageradas. Y el Señor llega y le dice, hazlo. Y eso es la muestra misma de la misericordia y gloria de nuestro Señor. Nosotros le exigimos todo en la vida y Él está dispuesto no a concedernos nuestros deseos que son muchas veces ridículos. Él está dispuesto a morir por nosotros, a dar su vida para salvación de nuestras almas. ¿Cómo no responder? ¿Cómo no va a haber la respuesta? Este es el único, aparte de otra persona en el Evangelio que le dice, Dios mío. Y así se cierran las señales. Y así la responsabilidad es tuya, pero también la gloria está abierta. Y te invito, estas cosas, aquí dicen al versículo 31, estas cosas se han escrito, las señales, la gloria, la manifestación, el agua, la sanación, el paralítico, el pan, el caminar, el resucitar, el abrir los ojos, se escribieron y al final de todo, el haberse levantado después de haber sido crucificado. Estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Te acuerdas lo que te dije? Él vino al mundo conforme a las Escrituras. Te estaba profetizado que el Cristo viniera y vino, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, creen que Él es el Cristo, el que murió por tus pecados, el que padeció por ti, pero que igual resucitó por ti. Está a la diestra de Dios, puedes hablarle ahora, puedes orar, pero ten cuidado, el tiempo no es para siempre.
Hoy es el día aceptable de salvación. Mañana, puede que quizá no, pero hoy la gloria se manifiesta. Él resucitó y por su resurrección tiene poder para salvar. Que el Señor bendiga su bendita palabra y lo glorioso que es poder escuchar de nuestro bendito y precioso Salvador. Muy bien, muchísimas gracias. Damos a nuestro hermano Cristian, quien nos ha dado esta primera parte de la reunión. Muy interesante el tema. Siempre se habla efectivamente de los 6 milagros o 6 señales que el Señor aparecen en el Evangelio de Juan, pero por supuesto que sí, la cruz, la salvación, el perdón de pecados, la obra magna del Señor es por supuesto el milagro por excelencia. Así que agradecemos a Cristian que nos ha hecho ver esto y también esperamos que muchas personas que pudieran estar escuchando hoy y que aún no han hecho suyo ese milagro, el milagro de la salvación, puedan participar de él creyendo en Cristo Jesús. Por supuesto que sí. Para esta segunda parte vamos a leer una parte de un salmo. Es un salmo muy, muy especial. Es un salmo que nos muestra cómo es Dios. ¿Ya? Hay muchos salmos de alabanza, muchos salmos, muchos cánticos. Este también es de alabanza, por supuesto, pero es un salmo que nos muestra cómo es Dios, cómo actúa Dios. Ya algo nos adelantó Cristian. Dios nos busca, Dios hace la obra, Dios perdona. Ese es Dios. Ese es el Dios que anunciamos nosotros también, un Dios de perdón, un Dios de amor. En este salmo también vamos a ver cómo somos nosotros, cómo es el hombre y cómo Dios actúa, basándose en cómo somos nosotros. Fíjense que Dios nos ve, nos mira, observa lo que hacemos, lo que decimos y actúa. Siempre va en auxilio, siempre va en un socorro hacia nosotros. Nos libra, habitualmente nos libra de la aflicción. Hay muchas personas que piensan que estos últimos 2 años y medio han sido años de aflicción. Por supuesto que sí, han sido años difíciles, han sido años diferentes, han sido años que algunos los han podido solventar con cierta facilidad, pero muchos otros lo han hecho con bastante dificultad. Este Dios que a veces nos aplasta, nos deja caer, nos deja para que reaccionemos, porque andamos nosotros perdidos, aun cuando siempre a sus hijos Dios vuelve su amor. No nos deja ahí. A veces nos deja un ratito que caigamos a un hoyo, que nos demos vueltas, sobre todo cuando andamos haciendo cosas en ausencia de su voluntad. Vamos a leer entonces el Salmo 27. Yo les voy a compartir aquí. Eso es. Salmo 27, vamos a leer una parte de él, no todo, no todo. Quiero que pongamos atención bastante en... Ahí tenemos el versículo... Salmo 107, versículos del 23 al 32. Ese es el tramo que vamos a leer en el día de hoy. Dice la palabra del Señor, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos
descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Hasta ahí el trozo en la palabra del Señor. Este salmo tiene unos cuantos versículos antes y también unos después. Antes de entrar a un pequeño análisis, en los versículos anteriores, versículos del 1 al 9, se nos relata el rescate que Dios hizo cuando el pueblo andaba perdido en el desierto, cuando el pueblo salió al desierto desde Egipto y el pueblo renegó y se alejó y alegó en contra de Jehová, y Jehová les dejó que se perdieran. Piérdanse un rato, piérdanse, vaguen ahí, pero después va en su rescate. No abandona a los suyos, a nosotros, hermanas, hermanos, no nos abandona el Señor. Pero por momentos, a veces uno puede llegar a pensar, me abandonó el Señor. Pero recuerde siempre que el Señor tal vez nos da un tiempo, probablemente para que reaccionemos, un tiempo de reflexión. En el Salmo, ya del versículo 10 al 22, justo hasta antes de esta lectura que hemos hecho, muestra al creyente que se desvía, que anda en tinieblas, y Dios dice, lo quebranta, pero luego lo auxilia, y llega a él con alimento, llega con palabra, llega con guía, llega con sanidad. Así que nuevamente tenemos el mismo comportamiento de Dios. Dios que nos da libertades. Nosotros disfrutamos de libertades para conducirnos por la vida. A veces utilizamos de mala forma esas libertades. A veces nos alejamos un poco del Señor. El Señor nos deja, permite que reaccionemos solos o que avancemos en ese camino oscuro. Pero pronto, frente al clamor, cuando hay una reacción, el Señor vuelve, el Señor viene, el Señor está ahí, siempre está ahí. No, Él no nos abandona. Somos hijos, somos hijas. No dejamos de serlo, no dejamos de serlo. El Señor nos cuida. Entonces comienza el versículo 23, en donde se menciona muy interesante. Aquí se menciona la fuerza de la naturaleza, se manifiesta en la bravura de las aguas, se manifiesta en los vientos, se manifiesta en las olas, en la tempestad, y cómo nosotros, o el hombre en general, sucumbe frente a esto. No hay fuerza, no hay ninguna opción de ganarle a un mar embravecido, hasta que clama al Señor. Ahí clamamos al Señor, dice el 28, claman a Jehová en su angustia, y por supuesto el Señor nuevamente va en auxilio, porque el Señor provee, siempre provee. Así que le invito a que hagamos un pequeño análisis de 3 partes de esta porción para que podamos tener esa meditación en el día de hoy. Ahí hemos seleccionado la primera parte, del 23 al 27. Fíjense que habla aquí, posiblemente habla directamente de los pescadores, de la gente que trabaja, que negocia, que conoce y hace de su vida, su trabajo, su dedicación, el mar. Dice que los que descienden al mar en naves, barcos, pesqueros, barcos de transporte,
diferentes embarcaciones y hacen negocio en las muchas aguas. Dice que ellos han visto las obras de Jehová. El salmista acá no tiene ninguna duda. Hermana, hermano, nosotros sí tenemos conciencia del poder de Dios. Y estos hombres que se aventuran en el mar ven la inmensidad y tienen también conciencia. Han visto las obras de Jehová. O sea, ver un horizonte completo, no sé si usted ha tenido esa experiencia de embarcarse e ir un poco mar adentro y de pronto lo único que usted ve para todos lados es agua. Solo agua, en todas direcciones. Eso es la obra de Jehová. A veces vemos esto. Es cierto, a veces tenemos conciencia de la magnitud tremenda, pero es probable también que a veces menospreciemos esto, o que no le damos una importancia, sabiendo que damos media vuelta, navegamos media hora, una hora de vuelta y ya llegamos a tierra firme. Las personas que se han perdido, se han ido, se las ha llevado una corriente y han ido mar adentro y han estado en el Pacífico, yo creo que tienen un recuerdo permanente de parte del Señor. Con energía el Señor les recuerda que la magnificencia de Él no tiene comparación con nosotros. Ninguna comparación. El mar, el océano, es un ejemplo de grandeza. Sabe que hay un ángulo de la Tierra en que usted, si mira toda la esfera apuntando en el centro al Océano Pacífico, hay un ángulo, hay una vista en la que solo se ve agua. Solo se ve agua. O sea, usted dice, pero ¿cómo? ¿La mitad de toda la esfera es agua? ¿Está cubierta de agua? Más que eso, los cálculos indican que cerca de los 2/3 de la esfera de la Tierra están cubiertos de agua. 2/3. O sea, usted o yo caemos ahí y la forma de salir es simplemente un milagro. El mar es un ejemplo de grandeza. Ahí está. No se olvide que el Señor en una ocasión ejerció justicia a través del agua. Así que estamos frente a unos versículos que nos hablan del poder de Dios y el poder de Dios manifestado en su creación. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Habló, dice el 25, e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Fíjese que cada vez que se presentan las marejadas, temblamos, nos derretimos, titubeamos, dice acá, temblamos, nos derretimos, titubeamos como ebrios, sin atinar para dónde ir. Dice incluso que toda su ciencia es inútil. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado? Imagínese una embarcación con toda la tecnología, con comunicación satelital, con todo tipo de instrumentación, y de pronto marejadas, ondas, olas tremendas, vientos, y nada funciona. Nada funciona. Toda la tecnología en la que confiamos tanto no funciona. Se torna inútil. ¿Se acuerda, hermana, hermano, para el terremoto? ¿Se acuerda? Año 2010. Es cierto, es probable, 12 años, ¿ah? Es probable que no hayamos sido tan dependientes de la tecnología en ese momento. Es probable, ya estábamos en vías de... Nos derrumbamos. Solo por no tener teléfono celular, no haber conexión. Solo por no haber
cajero automático, solo porque no había energía eléctrica, no había agua en muchos lugares, no había gas y sucumbimos. Las olas se nos vinieron encima. Nuestro gran compañero del día de hoy, el WhatsApp, que nació en el 2009 en Estados Unidos, no llegó a ser popular hasta el 2012 en adelante. Nació el 2009, pero no teníamos WhatsApp para el terremoto. Una gran mayoría no tenía, muy poca gente puede haber tenido. Así que nos desesperamos. Tal cual como ese barco que sube a los cielos, arriba de las olas, baja, desciende a los abismos. Nos derretimos, temblamos y titubeamos. Dios nos muestra que somos nada. De pronto reaccionamos, dice el 28. De pronto reaccionamos. ¿Verdad? ¿Verdad que hay Dios? Nos pasa, ¿verdad, hermana, hermano? Nos pasa. Se nos olvida que hay Dios. Como si durante el día, haciendo tantas cosas, ocupados en tantas cosas, hubieran largos instantes en los que no nos acordamos que hay Dios. Nos pasa. Bueno, y nos acordamos. Que bueno, el Señor pone en nuestra mente, en nuestro corazón, pone esa voluntad de decir, pero cuidado, hay Dios y somos hijas, somos hijos, acudamos a Él. Pero por supuesto, la situación es desesperada, hay problemas, hay dificultades, hay olas, hay tempestad, hay viento. Y se clama a Jehová, dice. Entonces claman a Jehová en su angustia. Reaccionamos, nos acordamos de Dios. Es cierto, somos débiles, olvidadizos, pero es bueno que tengamos conciencia también de nuestra debilidad. No es bueno creerse fuerte, porque no lo somos. Entonces nos acordamos del Señor, clamamos a Él, ¿y qué hace Él? Nos libra de esas aflicciones. Nos libra. En nuestra angustia clamamos. ¿A quién clamamos? Al único que podemos clamar. ¿Quién puede? ¿Quién puede consolarnos? ¿Quién puede ayudarnos? ¿Quién puede darnos paz? Sino solo Dios. ¿Y qué hace el Señor? Nos socorre, nos libra. Dice ahí, cambia la tempestad en sosiego. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. El creador, el autor, el sostenedor, quien sujeta todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo, apacigua las tormentas y los problemas que podamos estar experimentando. Él nos socorre, Él nos libra y Él nos lleva a puerto seguro. ¡Qué maravilla! Nos guía al puerto que deseaban. Ese es nuestro Dios. Cuando hablamos de Dios, nosotros hablamos casi indistintamente de Dios el Padre o de Dios el Hijo, porque son uno. Son tres personas, pero son uno, un solo Dios. Y a Él acudimos, y a Él debemos acudir, porque Él es quien nos socorre. Él es quien nos deja a veces que naveguemos en estas aguas turbias. Pero Él nos socorre apenas clamamos a Él con sinceridad, con humildad, entendiendo que somos débiles. No puedo dejar de recordar lo que está en los evangelios, el episodio que está narrado en Mateo, Marcos y Lucas. Mateo capítulo 8, Marcos en 4 y Lucas también en el 8. Cuando
el Señor iba en una barca con sus discípulos y él dormía tranquilamente. El Señor no tiene angustia, el Señor no tiene desesperación, el Señor no tiene ansiedad, el Señor es paz. Y él dormía en la barca. Y afuera la tempestad, el viento, las olas hacían que la barca sucumbiera prácticamente. Y sus discípulos, pongámonos en el lugar de ellos, nosotros desesperados, tratando de hacer algo, ¿qué podemos hacer contra una tempestad? ¿Qué podemos hacer contra las olas que se meten y el agua que ya está anegando el bote? Y el Señor duerme porque el Señor es paz. Y desesperados acuden a Él. De nuevo, ahí está. Hermana, hermano, ahí está. No te olvides. En la desesperación, en la angustia, en los problemas, tú tienes que estar atento, atenta a acudir a Él, a acudir a Él. Y Él nos dará el reposo, el sosiego. Lo dará en su momento. Tal vez no lo da de inmediato. En esa ocasión el Señor calma el viento y las olas con su sola palabra. Él no necesitó tecnología. Él es quien creó el viento y las olas, y Él puede decirle que enmudezcan, y lo hacen, le obedecen. La naturaleza, lo que nosotros vemos, lo que ha sido creado, se sujeta a nuestro Señor. Hermana, hermano, cuánto mayor pensamiento podemos tener respecto a los problemas de la vida, a las cosas que nos ocurren, a esas aflicciones, a estos años malos que alguien puede decir. He escuchado de todo tipo de adjetivos para la pandemia, adjetivos feos de la pandemia, y resulta que esta pandemia tal vez, tiene algún lado positivo, por supuesto que sí. Estoy seguro que más de uno prácticamente no ha faltado ninguna reunión. Son de esta forma, son virtuales, pero hay palabra y hay enseñanza. Y eso es muy bueno para todos nosotros. Se asombraron los apóstoles. Se asombraron los apóstoles, así como nosotros nos asombramos. Nos asombramos cuando de pronto decimos, el Señor vino en nuestro socorro. Teníamos tal problema, ¿te acuerdas? Y el Señor vino en nuestro socorro. Y ahí estuvo. Y no habíamos confiado en Él, se nos había olvidado. Lo que pasa es que no, teníamos un problema de tipo material. Entonces, cuando es un problema de tipo material, como que tendemos a pensar solo en nosotros, y no que el Señor lo puede suplir. El Señor suple los problemas materiales, los problemas espirituales, los problemas, todo tipo de problemas los puede suplir. Él tiene el poder, la capacidad para resolver todo problema. Debemos confiar y esperar. Porque hay momentos en que el Señor puede decirnos, no todavía, y tenemos que tener paciencia, mucha paciencia. Los discípulos parece que dudaban, porque en esa ocasión se asombraron, no entendían. ¿Quién es este? Dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Quién es? Bueno, creo que nosotros lo tenemos claro quién es. Así que confiemos más en Él, confiemos más en Él. Finalmente, el Salmo nos llama a alabar al Señor. Alabar al Señor, alabar su gran misericordia, cómo Él se conmueve. La palabra se ha explicado otras veces. La misericordia de Jehová es como que Él se remece en su interior. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso que el Dios Todopoderoso se remece interiormente y nos da su amor, nos da su consuelo, nos da su paz?
Podemos sorprendernos en las maravillas del Señor y todas las maravillas que Él hace con nosotros cada día. Hermana, hermano, amigo, el Señor nos da un descanso cada noche, nos da paz, nos da un techo, nos da alimento, nos da un bienestar, nos da una amiga, un amigo con quien podemos estar, conversar, nos da salvación y espera que aceptemos esa salvación para dar paz a nuestro interior. Tienes la salvación del Señor. ¿Ya la aceptaste? Eso también forma parte de la misericordia infinita de nuestro Dios. En tu tempestad que tienes en tu vida, en tu tempestad que tienes en tu corazón, en tu mente, en esa tempestad, Dios también provee salvación en la persona de tu hijo, de su hijo, por supuesto. Ahí está, para acudir una vez más, para resolver el problema más grande que puedes tener, la tempestad y las olas más altas que puedes tener en tu vida, el problema del pecado. Y su hijo lo resolvió en la cruz y el Señor te lo ofrece para darte paz. Alabemos al que hace maravillas con nosotros. Dice acá, exáltelo en la congregación del pueblo. ¿Dónde hacemos eso? ¿Dónde hacemos eso? En nuestro local de reuniones, en la iglesia, junto con los hermanos, con las hermanas. Cuando nos reunimos, cuando leemos la palabra, cuando oramos juntos, cuando celebramos la cena, le exaltamos en reunión con los ancianos, con los hermanos. Podemos estar alrededor de la persona de nuestro Señor, nuestro gran Dios y Salvador. Él es el centro. Él es el centro, el único centro. Alábenle por lo que Él hace. Adórenle por lo que es. Cada día podemos contar con Él. Con Dios el Padre, con Dios Hijo, nuestro Señor y Salvador. Que esta breve meditación pueda servir para que todos y cada uno no desviemos la mirada más allá de un tiempo, un rato. Somos débiles, nos desviamos, pero recordemos y volvamos la mirada a aquel que es Dios, a aquel que es Salvador, a aquel que provee, a aquel que quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, quiere estar en calma y que nuestra vida esté en calma y no en tempestad. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, agradecidos estamos una vez más por darnos tu palabra, doble presentación de tu palabra, evangelio de salvación, alimento espiritual es tu palabra. Queremos tener más fe, aumentanos, Señor, la fe. Queremos entender que tú eres nuestro socorro y nuestro auxilio y clamar a ti cada vez que tenemos dificultades. Y cuando no las tenemos, también ser hijas e hijos agradecidos siempre porque eres tú el gran proveedor. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche y quedamos en tus manos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.